Perlas del libro de Hechos de los Apóstoles. Dice el proverbio: el hombre propone, Dios dispone. Pablo había anhelado llegar a Roma, pero con seguridad que no se imaginó cómo llegaría a Roma. Pablo es enviado a Roma porque había apelado al César, pero el trayecto no sería nada fácil. En el trayecto se encontró con un sinnúmero de problemas, al punto que naufragaron. Te damos gracias, Dios, porque nos permites ingresar al estudio de las perlas del capítulo 27 del libro de Hechos. Guíanos, Señor, a lo largo de este estudio, que en cada versículo podamos nosotros encontrar la perla que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Estamos estudiando el libro de Hechos y en estos días estamos ocupados en Pablo y su defensa. Ahora Pablo es enviado a Roma. Y en el trayecto no perdamos de vista de que Pablo va como preso. Es un preso, es aquel que ha apelado al César. Pero vamos a ver nosotros cómo es que surge la figura del líder natural en la persona de Pablo. Veamos. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Finalmente, aunque las circunstancias eran nada esperadas, nada deseadas, Pablo es enviado a Roma. A Roma quiso ir, pues a Roma iría. Y Dios ya le había revelado a Pablo que, así como había testificado por él en Jerusalén, testificaría en Roma. Pablo había sido llamado para evangelizar a los gentiles, pero también para hablar y testificar ante los reyes. Ya lo hizo ante uno, el rey Agripa. Y embarcándonos, dice Lucas, en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Adramitena, o sea, de Adramitio, puerto marítimo en la costa noreste de Misia, en Asia Menor, a unos 80 kilómetros al este de Troas. Era un centro comercial de cierta importancia. Pablo viaja, Lucas viaja con él, pero también se menciona a Aristarco, un compañero de viaje de Pablo. Había estado con el apóstol en Éfeso, Hechos 19:29, y también en Macedonia y Grecia, Hechos 24. Permaneció con Pablo durante su primer encarcelamiento en Roma, Colosenses 4:10, Filipenses 1:24. Se dice que a los amigos se conoce en la desgracia. Así como algunos abandonaron a Pablo, muchos otros se mantuvieron leales a Pablo, aun cuando éste estuvo prisionero. Uno de ellos, Aristarco. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Julio, ¿quién es el Julio? El encargado de trasladar a Pablo. Pablo había causado una favorable impresión en todos los que se relacionaban estrechamente con él. ¿Recuerdan ustedes a José? José fue encarcelado y se ganó el favor del carcelero. Prácticamente
José se convirtió en el carcelero. Estaba a cargo de todos los prisioneros. De forma similar, Pablo se había ganado a Julio. ¿Qué nos dice esto? Que las circunstancias desfavorables, lo que nosotros a veces llamamos como desgracias, no deben ser ocasión para que nosotros tengamos una vida amargada, una vida en la cual nos volvamos conflictivos, sino siempre debemos mantener nosotros nuestra forma de ser. Así como nosotros nos llamamos cristianos y nos comportamos bien cuando las cosas marchan bien, cuando los buenos tiempos llegan, pues también cuando los malos tiempos, los tiempos desfavorables llegan, debemos mantenernos siempre como discípulos del Señor, como cartas abiertas del Maestro. José lo hizo y ahora Pablo también lo hizo. Y se ganó el favor de Julio. ¿Y qué hace este hombre? Dice, lo trató humanamente a Pablo. Por otro lado, otra perla que encontramos aquí. Si tú estás en una posición de dominio, de autoridad, sobre alguien que supuestamente ha sido acusado por algo, trátalo humanamente. No pierdas nunca de vista de que aún el peor pecador es un candidato al reino de los cielos, es una persona por quien el Señor ha dado su vida. Y este hombre, Julio, le permite que fuese a los amigos, a los hermanos de iglesia, allí en Sidón. Ya vimos en uno de los capítulos de Hechos que había allí miembros de iglesia en Sidón. ¿Se imaginan? Ahora estos hombres ven a Pablo como un prisionero que va a Roma. Y estos amigos atendieron a Pablo el tiempo que estuvo allí. Hay que sembrar para cosechar. Hay que mostrarnos amigos si queremos tener amigos. Y haciéndose a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre. ¿Qué significa Sotavento? En pocas palabras, Sotavento son vientos contrarios. Vientos que soplan en contra de hacia donde va la embarcación. Porque los vientos eran contrarios, habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Lucas nos va describiendo el recorrido del viaje de Pablo hacia Roma. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Un trasbordo. Mira estaba muy alejada de la ruta directa del viaje entre Alejandría y Roma. Ahora Pablo ha sido embarcado a otra nave. Hasta aquí el viaje dentro de todo lo normal. Pero lamentablemente las cosas se van a empezar a poner difíciles. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido. A duras penas. Las cosas ya se estaban poniendo difíciles. Gnido, en aquel entonces un activo puerto de mar en el extremo sur-oeste del Asia Menor. Ahora está en ruinas. Era famoso como un centro de adoración de Afrodita. Allí había existido una colonia judía, por lo menos desde el tiempo de los macabeos, como lo podemos encontrar en uno de los libros deuterocanónicos, Primera de Macabeos 15, 15 al 24. Porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón. Dice en la otra versión, no nos permitía. Durante esta estación los vientos generalmente soplaban desde el noroeste y eran conocidos como los vientos etesios.
Y una vez más, ellos están viajando, pero ya con vientos contrarios. Las cosas se van poniendo difíciles. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que se llama, que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Buenos Puertos, una localidad, no se menciona esta localidad no se menciona en ningún pasaje de los escritos de la época, pero aún tiene el mismo nombre. Está en la costa sur de Creta, a unos 8 kilómetros al este del cabo Mátala. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haberse pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Ahora empieza a surgir la figura del líder natural. No perdamos de vista el papel de Pablo en este viaje. Una vez más les invito a poner la mira, a reflexionar. La condición de Pablo era de un preso. Era un preso. No era el que dirigía la embarcación. Había pasado el ayuno, evidentemente el día de expiación, el día 10º del mes séptimo del calendario eclesiástico. Probablemente estaban en la última parte del mes de octubre y se podían esperar fuertes tormentas. Y entonces Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. La experiencia de Pablo había viajado mucho y con seguridad que había conocido esos tiempos. Y Pablo dice: veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. Evidentemente Pablo se había ganado el respeto de los que conducían la nave, pues se sentía libre de dar un consejo tal. Había viajado varias veces por el Mediterráneo y por el Egeo, y algunos años antes de este viaje escribió: 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Segunda de Corintios 11:25. Pablo tenía experiencia. Había sufrido las inclemencias del tiempo. Y entonces dice: si nosotros continuamos este viaje, podemos tener muchos problemas. No solo perder el cargamento, sino también nuestras vidas. Como les menciono, la figura del líder natural va surgiendo. Pablo empieza a dar sugerencias, pero lamentablemente el consejo de Pablo, la sugerencia de Pablo, no ha sido tomado en cuenta. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Daba más crédito. Bueno, es normal, ¿verdad? Si hay un piloto, si hay un capitán de la nave, se supone que conocen mejor que un viajero. Entonces el centurión decidió escuchar al piloto y al patrón. Pero no siempre quien está al frente conoce todo. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Siempre aprendamos a escuchar a todos. La experiencia a veces nos puede guiar a tomar mejores decisiones que un título profesional, que un cargo. Porque hay muchos que son puestos en un cargo no porque precisamente sean expertos o hábiles para ejecutar esa responsabilidad, sino por diversas razones. El hecho es que no se tomó en cuenta lo que Pablo dijo. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noreste y sudeste, e invernar allí.
las cosas, ¿no? Ellos tuvieron que elegir entre pasar el invierno en un lugar incómodo, el puerto era pequeño, o ir a Fenice y invernar allí porque la situación sería mejor, mayor comodidad. ¿Y qué eligieron ellos? Lo que aparentemente era mejor. Vamos al otro puerto, porque allí vamos a nosotros tener mayor comodidad. Pero había un consejo: cuidado, los tiempos van a ser difíciles. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. La brisa del sur. Soplando una brisa del sur. Esto representaría un cambio completo del tiempo, porque el piloto había dirigido el curso del buque hacia el sur de Creta para escapar al viento norte. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Euroclidón se refiere a un fuerte viento que levantaba grandes olas. Sin embargo, la evidencia textual favorece la grafía de Euraculón. Esta palabra híbrida, cuya primera parte es griega y la segunda latina, indica un viento este-noreste, viento huracanado de noreste. Pero el hecho es que este viento les produjo muchos problemas. Las advertencias de Pablo se estaban poniendo o se estaban haciendo realidad. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Mientras la nave estuvo costeando cerca de la costa al este del cabo Mátala, estuvo protegida del cambio de viento, pero tan pronto como comenzó a cruzar la bahía abierta en su ruta hasta Fenice, el violento viento noreste dio contra ella con toda su furia y la arrojó hasta el sureste en dirección a Clauda. Y como no pudieron hacer nada, simplemente se dieron al abandono. Era imposible timonear la nave. Lo único que se podía hacer era navegar a merced del viento rumbo al suroeste, a donde el viento los llevaba. ¿Se dan cuenta? Hay ocasiones en las cuales las decisiones que tomamos pueden ser muy perjudiciales. Cuando vas a tomar una decisión, siempre evalúa los pros y los contras. Siempre. No solo te fijes en los pros, en lo favorable que puede ser tomar esa decisión, sino también evalúa en lo desfavorable que puede ser, porque toda decisión, por más buena que sea, siempre va a tener algo en contra. Siempre. También te puedes encontrar con vientos huracanados, como sucedió en esta ocasión, y ellos se dejaron llevar por el viento. No había nada que hacer. Humanamente era imposible hacer frente a las fuerzas de la naturaleza. Y es que el ser humano ante la naturaleza no puede hacer nada. Nada. Si no, veamos lo que sucede en la actualidad. Cuando se anuncian ciertos vientos huracanados, lo único que hay que hacer es ponernos a salvo. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Con dificultad. ¿Qué quiere decir esto de esquife? ¿No? Habla acerca de botes salvavidas. Este bote comúnmente era llevado a un lado para usarlo en una emergencia. En medio de las tempestades, sin duda se llenaba de agua y era muy difícil utilizarlo. La tripulación estaba tratando de subirlo a bordo para que no se perdiese, porque la situación tal como estaba, ¿no?, obligaba a cuidar de esos botes salvavidas.
Y una vez subido a bordo el esquife o el bote salvavidas, usaron de refuerzos para ceñir la nave y, teniendo temor de dar en la Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Una vez más, quedan a la deriva. Ataron la nave con fuertes cuerdas para impedir que el casco de madera se despedazara. Hicieron lo que humanamente podían hacer, pero más no podían hacer. ¿Y qué dice? Arriaron las velas y quedaron a la deriva. Al cabo de 1 o 2 días, la tempestad del noreste llevaría la nave al oeste-sureste, impulsándola dentro de la Sirte. Para evitarlo, los marineros prepararon la nave para tiempo tormentoso. Viraron y tomaron rumbo a estribor, pues con la proa de la nave dirigida aproximadamente al norte y la tempestad del sureste dando contra la nave en su parte de estribor, serían llevados mayormente en forma lateral en una dirección oeste-sureste. Pero, como dirían algunos, que suceda lo que suceda. Esa era la situación del viaje. Qué complicado el viaje, ¿verdad? Pero para Pablo esto no era novedad. Él ya había visto que esto podía suceder. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Comenzaron a arrojar la carga de trigo, como dice el versículo 38 más adelante. La nave se anegaba peligrosamente a pesar de las cuerdas con que estaba ceñido el casco para impedir que se abriese. La situación estaba difícil. ¿Recuerdan ustedes la historia de Jonás? La nave empezó también allí como que a hundirse, los vientos, el agua atacando, y los marineros, por más diestros que fueran, no pudieron. Y entonces empezaron a buscar el porqué. En esta parte de la historia de Pablo no buscan el porqué, sino los marineros están tratando de hacer lo que pueden, lo que está en sus manos, y lo demás simplemente dejarlo, como diríamos, a la buena suerte. Se dejan a la deriva. Al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Continuaron arrojando todo lo que podía implicar peso de más, para que la nave no se hundiese. Todos los implementos que podían ser eliminados del barco, particularmente los que estaban sobre cubierta, fueron arrojados del mar. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Se imaginan la situación en la cual estaban? De esta ya no salimos. Antes de la invención de la brújula, los que navegaban en alta mar dependían de la observación del sol durante el día y de las estrellas durante la noche para orientarse y conocer su posición. Según Hechos 27:27, es evidente que los pilotos de la nave no conocían su posición náutica, estaban perdidos, no había, todo estaba oscuro. Todo estaba oscuro. ¿Y qué dice? Habían perdido toda esperanza de vivir. La tormenta continuó haciendo imposible las observaciones en cuanto a la posición de la nave, corriendo el inminente peligro de zozobrar o ser lanzados contra la Sirte o contra una costa rocosa. La tripulación abandonó toda esperanza de vivir. Vamos a morir. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta
tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Una vez más estamos viendo a Pablo, el líder natural, que les dice, miren, como diríamos nosotros, yo les dije. Pero esto de yo les dije, Pablo no lo dice para reprocharlos, sino para hacerles buscar una solución, sino para darles esperanza. Si alguna vez tú tienes que decir a alguien, yo te dije, dale la solución, dale esperanza. Y esa es una perla que nos enseña Pablo en esta situación tan difícil en la cual todos sienten que van a morir. Todos. Pablo les había dicho, este viaje va a ser con mucho perjuicio y pérdida. Ellos no le creyeron. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Eso hace un líder. Hablemos un poco del líder natural. En todo lugar, en los trabajos, en la iglesia, en todo lugar, existe el líder nombrado y el líder natural. Existe aquel que ha sido instruido, que ha estudiado para ejercer un cargo de liderazgo y otro que ha recibido ese don del líder. Generalmente, los que no son líderes naturales han aprendido formas de cómo guiar, cómo conducir, cómo motivar, pero el líder natural va a emerger en las situaciones en las cuales el líder nombrado no sabe qué hacer. Y esta es la figura que vemos en Pablo, el líder natural. Ahora él se va a erigir como cabeza, que dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Ese papel de animar, de motivar, es el papel del capitán, del que está guiando la embarcación. A su debido tiempo todo terminaría bien. Contrastense las palabras de ánimo de Pablo con la pérdida de toda esperanza. Todos creían que ya van a morir, pero ahora Pablo les dice, tengan buen ánimo. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Quién era Pablo para asegurar semejante cosa? ¿Qué sabía Pablo? ¿Qué podía hacer Pablo para decir, no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave? Anteriormente Pablo había anticipado que podrían perderse algunas vidas, en el versículo 10, pero Dios le reveló que no habría pérdida de vidas. Y esa es la pregunta o la respuesta a las preguntas. ¿Quién es Pablo para decir lo que dice? Pablo había recibido una revelación. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Esta noche. Diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Sin duda Pablo recordaba la visita del ángel mientras estaba preso en Jerusalén, cuando le dijo que se presentaría ante César. Y ahora que dice, esta noche ha venido el Señor, me ha revelado por medio de su ángel. ¿Qué dice? De quién soy y a quién sirvo. La religión es algo personal. Es consagración, adoración y servicio personal que se rinde a un Dios personal. Pablo presentó un elocuente testimonio a los temerosos paganos que estaban con él en la nave, condenada a naufragar. Conocía al Dios que estaba a punto de intervenir en favor de todos los que estaban a bordo, porque el Señor pertenecía a Pablo y Pablo pertenecía a él en una íntima comunión de servicio. Pablo había aceptado llevar el yugo del servicio y estaba íntimamente relacionado con su divino compañero de yugo. ¿A quién sirvo? ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje es, no temas. No temas, porque es necesario
la renovación de la promesa anterior de que él tendría que ir a testificar ante el César. Esa promesa lo vimos en Hechos 23:11. Desde ese entonces, Pablo se mantenía firme. Él estaba seguro. ¿Por qué? Porque Dios cumple su palabra. Y ahora Dios le vuelve a renovar esa promesa. Es necesario que comparezcas ante César. ¿Y cuál es el pedido de Dios o la orden de Dios? No temas. ¿Cómo hacer para dejar de temer en una situación tan difícil? La embarcación está a punto de ser destruida por las fuerzas de los vientos. ¿Cómo hacer para no temer, para confiar en Dios en situaciones tan complicadas? Posiblemente te ha tocado afrontar situaciones de crisis que has considerado que ya no podías. Posiblemente, o posiblemente tendrás que hacer frente a esas situaciones. Pero allí la promesa del Señor es: no temas. Lo dijo a Isaías, lo dijo Jesús. Y ahora Pablo también recibe esa misma promesa: no temas, porque hay algo que debes hacer. Pablo debía comparecer ante el César, y Dios tiene planes para ti. Y por esa razón te dice también: no temas, vas a salir de esta situación difícil. Y algo más le dice: te ha concedido todos los que navegan contigo. Posiblemente Pablo ha estado orando, porque la respuesta o estas palabras son como respuesta a un pedido. Probablemente como una respuesta a la oración. Pablo debe haber estado a menudo en oración durante este tiempo de peligro. Ahora todos los que estaban a bordo de la nave tuvieron que saber que el apóstol no era un preso común. Pablo y sus compañeros cristianos estaban demostrando que eran olor de vida para vida, como dice 2 de Corintios 2:16. Ninguno va a morir. Es lo que me ha dicho mi Dios. ¡Qué mensaje de esperanza en una situación tan crítica! Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla la parte que le corresponde al ser humano. Dios te va a proteger, tú haz lo que puedes hacer. Sería bueno que nos quedemos en alguna isla, pero confíen en Dios. Tengan ánimo. ¿Y qué dice Pablo? Yo confío en Dios. La fe de Pablo se fortalecía a medida que aumentaban el peligro y la angustia, aunque desde hacía muchos días se había perdido toda razón para tener confianza en la solidez de la nave o en la habilidad del capitán y la tripulación. Pablo dice: yo confío en Dios. Él es el que ha hablado, Él es el que ha prometido. Por lo tanto, tengan ánimo. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Los marineros estaban viendo la posibilidad de huir. Tal vez vieron la espuma producida por las olas que se estrellaban contra los escollos, pero ellos vieron allí una oportunidad para salvar sus vidas. No es fácil creer en las promesas de Dios cuando las cosas están bien complicadas, cuando los problemas agobian. Pero es eso lo que tenemos que aprender nosotros, a confiar en Dios cuando los problemas parecen que nos van a ahogar. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas a proa.
Querían escapar. Y es normal, es una reacción normal. Si veo una oportunidad de escapar, lo voy a hacer. Estos hombres no creían en Dios. Debían creer en la palabra de Pablo. ¿Y quién era Pablo? No era el capitán. Pablo era un preso. No es fácil creer en la palabra de Dios. Por eso es que necesitamos desarrollar fe. Creer. Para salvar sus vidas, la tripulación había decidido abandonar la nave con sus pasajeros. Es un testimonio elocuente de la situación desesperante en que se encontraban. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Era la tripulación, eran los que conocían cómo podían conducirlos. Pablo tenía amplia experiencia en los viajes por el mar. Por eso sabía que la operación propuesta era innecesaria. Supuso pues que la intención de los marineros era abandonar la nave. Y le dice: si no permanecen, ustedes no van a poder sobrevivir. Solo los marineros tenían la destreza necesaria para anclar la embarcación y salvar a los pasajeros. Miren aquí. ¿Qué es lo que vamos a aprender? Dios había dicho: ninguno va a morir. Los marineros estaban por huir. Cualquier persona que dice tener fe pero que actúa por presunción podría haber dicho, ¿no es cierto? Bueno, pues quieren irse, bueno, mueran ustedes, pero nosotros nos quedamos aquí y vamos a ser salvos porque Dios así lo ha prometido. ¿No es cierto? Una cosa es fe, otra cosa es presunción. Pablo, ¿qué hace? Dice al centurión que no se vaya. Lo que el hombre puede hacer, Dios no lo va a hacer. Esto que nos muestra la Biblia a lo largo de las enseñanzas. Dios hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. ¿No? A propósito, ¿qué es el esquife? El bote que es un bote que habían lanzado a bordo de la nave, ¿no? ¿Para qué? Como salvavidas. Y ellos querían huir allí. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. 24 días que no comían. Habían transcurrido hasta ese momento unas 6 horas desde el momento cuando los marineros descubrieron que estaban próximos a la orilla. Nada podía hacerse en la oscuridad. Y Pablo le dice: coman, aliméntense. Mientras esperamos que amanezca, coman. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Una vez más, Pablo les habla de confianza. Pablo les refresca la promesa hecha por Dios. Ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Figura del lenguaje bíblico, una expresión utilizada por Jesús mismo. ¿Ven ustedes? Cuando el líder nombrado no sabe qué hacer, surge la figura del líder natural. Y el libro de Hebreos dice que Dios nos ha llamado para ser cabeza, no cola. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Ojo al guía. Pablo estaba comandando con el ejemplo. Les hablaba de confiar, él confiaba. Les hablaba de tener ánimo, él tenía buen ánimo. Les hablaba de comer, pues él empezó a comer. Y la gente empezó a calmarse, ¿no? A tener mejor ánimo. Pero ¿qué hace Pablo?
aún en esas circunstancias, no se olvida de dar gracias a Dios. Pablo reconoció a Dios como el dador del alimento y el sustentador de la vida. Dio un ejemplo consecuente con su exhortación a todos sus compañeros de viaje. Y éramos todas las personas en la nave 276 personas, no poco. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Terminan de comer, más animados. Miren lo que puede hacer un líder. Miren lo que puede ser una persona cuando comanda con el ejemplo. Y a esa función hemos sido llamados nosotros. Si tú eres un líder natural y por alguna razón no te dieron una función, un cargo en la iglesia, no dejes de liderar. Es un don que Dios te ha dado. Es un don que Dios ha puesto en ti. Y ahora una vez más, aligeraron la carga. El hombre debe hacer lo que está a su alcance, lo que puede hacer. Dios hará por el ser humano lo que el ser humano no puede hacer por él. Echaron el trigo. Pesaba mucho. La situación era difícil. Cuando nosotros leemos la historia, nos parece algo sencillo, pero cuando vamos imaginando todo lo que estaban viviendo ellos, podemos entender por qué tenían que echar incluso el trigo, que formaba parte de la alimentación. Ellos podían comer de ello para sobrevivir, pero tenían que elegir. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Un poco de esperanza, ¿no? No reconocían la tierra, no era un lugar conocido, pero era una ensenada. En la costa rocosa había una abertura que tenían mucho, ¿no? Se temía mucho esa abertura, pero que era a propósito para varar la nave con relativa seguridad. Y querían aprovechar esta oportunidad que se les presentaba para llegar a ese lugar. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón e izado al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Vamos, la esperanza. Vamos a tierra. No conocemos el lugar, pero vamos. Entonces dice, enfilaron la proa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave y la proa. Hincada quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pablo había dicho, ninguno se va a perder, ninguno va a morir, pero sí vamos a perder la nave. Estuvieron tan cerca, pero la palabra de Dios se cumple. Como que se partía, dice, con la proa de la nave encallada en la costa, las violentas corrientes mencionadas poco a poco fueron deshaciendo la popa. Y los presos podían huir. Recuerden que si los presos huían, los soldados eran condenados a muerte. Entonces, ¿qué hacen los soldados? Acordaron matar a los presos, porque si no, ellos también serían condenados a morir. Y ahora, Pablo. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que no pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parten tablas y parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Este centurión no podía permitir que el buen Pablo, aquel que los había guiado en las situaciones más difíciles, fuera asesinado tan cerca de ese lugar
donde podían encontrar un tiempo, un lugar para recuperarse. El centurión respetaba mucho a Pablo y a sus compañeros de viaje y también sabía que todos los que estaban a bordo debían su vida a Pablo. Y entonces el centurión hace algo, da la orden: bajen todos, sálvense, naden los que pueden. Aparentemente la nave encalló muy cerca de la orilla. A los que podían nadar se les permitió que lo hicieran primero, ¿no?, con lo que pudieran. Y todos salieron a tierra. Dios había prometido que ninguno moriría y ninguno murió. Pablo confió en Dios en las situaciones más extremas. Qué grande ejemplo que nos deja el apóstol. Esta es una gran perla que debemos tener en cuenta, aún en situaciones difíciles, aún en las situaciones en las cuales sentimos que ya vamos a morir. Debemos seguir confiando en Dios. Que Dios te bendiga.